Seguimos con los tipos de datos definidos por el usuario y vamos a ver valores predeterminados por estos tipos de datos definidos por el usuario. Se puede asociar un valor predeterminado a un tipo de dato definido por el usuario. Luego de crear un valor predeterminado, se puede asociar a un tipo de dato definido por el usuario con la siguiente sintaxis. Llamamos al procedimiento almacenado SP bin default, el nombre del procedimiento, nombre predeterminado, el tipo de dato definido por el usuario y eventualmente future only. El parámetro future only es opcional, especifica que si existen ya campos de cualquier tabla con este tipo de dato, no se asocia el valor predeterminado. Si creamos una nueva tabla con este tipo de dato, sí estará asociada al valor predeterminado. Si no se especifica este parámetro, todos los campos de este tipo de datos existentes o que se creen posteriormente de cualquier tabla quedan asociados al valor predeterminado. Se asocia un valor predeterminado a un tipo de dato definido por el usuario que tiene otro valor predeterminado asociado, el último lo reemplaza. Para quitar asociación empleamos el mismo procedimiento almacenado que aprendimos cuando quitamos asociaciones a campos. Mediante el procedimiento almacenado SP un bin default, el tipo de dato definido por el usuario. Debe tener en cuenta que no se puede aplicar una restricción default en un campo con un tipo de dato definido por el usuario si dicho campo o tipo de dato tiene asociado un valor predeterminado. Si un campo de un tipo de dato definido por el usuario tiene una restricción default y luego se asocia un valor predeterminado al tipo de dato, el valor predeterminado no queda asociado en el campo que tiene la restricción default. Un tipo de dato definido por el usuario puede tener un solo valor predeterminado asociado. Y cuando obtenemos información del tipo de dato definido por el usuario ejecutando sphelp, en la columna default name se muestra el nombre del valor predeterminado asociado a dicho tipo de dato. Y va a mostrar none cuando no tiene ningún valor predeterminado asociado. Vamos a ver con un ejemplo todos estos conceptos. Pasemos a crear una nueva consulta. Acá vamos a ir ejecutando. Bueno, borramos la tabla de alumnos docentes si existe, el tipo de dato predeterminado, tipo documento, si ya hemos ejecutado este bloque de comandos ya va a existir. Creamos el tipo de dato tipo documento, char de 8 y vamos hasta acá. No, vamos a crear también la tabla alumnos con el tipo de dato documento, el campo documento de tipo documento. Ejecutamos todo ese bloque y como vemos acá cuando llamamos a sphelp tipo documento nos devuelve que es de tipo char de 8 que es nullable, que se puede poner null. Bueno, ya creamos la tabla alumnos. Ahora lo primero que hacemos, si ya existe el tipo de dato valor predeterminado documento 0, lo borramos y lo pasamos a crear. Acá creamos el tipo de dato vp documento 0 y la cadena que se va a guardar son 8 ceros. Ahora asociamos el valor predeterminado al tipo de dato tipo documento con sp bin default, pero le pasamos el parámetro future only, o sea, no va a afectar a la tabla alumnos. ¿Sí? Y como vemos, ejecutamos el enlace al tipo de dato tipo documento. El procedimiento almacena el CPG help constraint para verificar si no se aplicó a la tabla alumnos. Vamos a ver que no se debería haber aplicado. Perfecto, no se aplicó a la tabla alumnos, pero ahora creamos la tabla docentes. Y cuando creamos la tabla docentes con tipo documento, que tiene ya asociada el valor por defecto documento 0, vamos a ver que si vemos sp help constraint, vamos a ver que sí, docentes tiene asociada la regla default. Ingresamos un registro en alumnos, que hemos dicho que no tiene asociada el valor por defecto, por lo tanto se carga null en los dos campos de alumnos se cargan null. En cambio, ahora cuando ingresemos valores por defecto para la tabla docentes y la imprimamos, vamos a ver que se cargan los 8 ceros, porque acá sí tiene tipo documento asociado el valor por defecto de los 8 ceros. Quitamos la asociación
Volvemos a asociar, pero ahora sin el parámetro future only. Por lo tanto, ahora cuando ingresemos valores en las dos tablas, valores por defecto, vemos que en las dos se cargan 000 porque afecta a todas las tablas que tienen tipo documento, campos con tipo documento. Ahora eliminamos si existe el valor predeterminado llamado valor predeterminado documento desconocido y lo creamos con el texto sin datos. Ejecutamos. Asociamos el valor predeterminado, el tipo de dato, tipo documento. Ya tiene otro valor predeterminado. Vemos si la asociación fue reemplazada. Tipo documento, valor por defecto documento desconocido. Vemos que sí fue reemplazada. Veamos si la asociación fue reemplazada en la tabla alumnos. BP documento desconocido, como vemos sí, ha sido reemplazado. Vemos si la asociación fue reemplazada en la tabla alumnos. Ya vimos, quitamos la asociación del valor predeterminado. Vemos si se quitó en ambas tablas. Como vemos, sí se quitó en ambas tablas el constraint. Ingresamos un registro en alumnos y vemos si se almacenó, que se almacenó el campo documento. Y como vemos en documento se guarda un null. Agreguemos la tabla docente, una restricción default para el campo documento. Ingresamos un registro en docentes en la tabla que acabamos de definir, el constraint, y acá se ingresan los guiones, el valor por defecto que definimos cuando alteramos la tabla docentes. Asociamos el valor predeterminado BP documento 0 al tipo de dato tipo documento. Vea que informa SPG constraint acerca de la tabla docentes. Tiene asociado el valor por defecto establecido en la restricción default. Vemos acá el de los guiones. Ingrese un registro en docentes con valores por defecto y vea que se almacenó en documento. Note que guarda el valor por defecto establecido en la restricción. Guarda los guiones. Eliminamos la restricción. Cuando eliminamos restricción, veamos que mediante SPG constraint acerca de la tabla docentes no tiene un valor por defecto y asociamos ahora el valor predeterminado BP documento 0, tipo de dato tipo documento. Finalmente intentamos agregar una restricción default al campo documento de docentes. SQL Server no lo permite porque el tipo de dato de ese campo ya tiene un valor predeterminado asociado. Acá tenemos el error. Bueno, con esto hemos visto bastante el concepto de tipos de datos definidos por usuario y los valores predeterminados. Gracias.